baja de tipos de interés. En este entorno, claves del mundo en guerra que nos reflejan una fotografía un poco mayor en un aspecto donde hay que poner el foco. Y es la clave que puede traernos al cisne negro de una manera clara, que es quién es el autor intelectual, según Rusia, de los atentados del viernes. Ucrania y aliados insisten en rechazar la implicación de Ucrania en los atentados de Moscú. Estados Unidos, Europa, Alemania en concreto, Borrell en concreto, han dicho que Rusia se olvide de la conexión, que ya ha dicho Estado Islámico que son ellos, pero ya han visto el resto de fotografías. Borrell dice que se debe criticar a Putin por señalar a Ucrania en el atentado de Moscú. La OTAN indica que está dispuesta a defender a todos los aliados tras sobrevolar ayer en ese ataque de contraofensiva de Rusia después de, una parte de los analistas han dicho, oiga, esto es un ataque de venganza, ¿no? Uno de los misiles entró en Polonia, la OTAN dijo que estaría dispuesta a defender a todos los aliados tras sobrevolar ese misil ruso en Polonia. Hay un elemento más importante y es que Polonia llamó al embajador y el embajador no fue. Llamó al embajador para pedir responsabilidades por lo que había sucedido con ese misil y el embajador allí no fue. De tal manera que se ve una fotografía de tensión alrededor del autor intelectual, que hay una parte de la opinión pública alrededor de que Rusia se está pasando de frenada a la hora de acusar a Ucrania a pesar de Estado Islámico, y Rusia dice, oiga, ustedes han puesto al hombre del saco, literalmente dijo Putin. Estado Islámico es el hombre del saco puesto por Estados Unidos. ¿Para qué? Para ir diciendo, desestabilizo, pero no aparezco, desestabilizo, pero no aparezco. Estados Unidos ya ha dicho que eso no es así, pero Rusia está insistiendo en la fotografía de tener Estados Unidos un hombre del saco que vaya desestabilizando regiones. El otro punto fundamental es este. Israel ha cancelado la visita planificada a Washington de dos de sus ministros para discutir la ofensiva israelí contra Rafah. De tal manera que Estados Unidos ya ha contestado que es un paso que considera que es inapropiado en el entorno en el que estamos, pero Israel toma esta medida como reivindicación después de la abstención y de el no bloqueo del alto el fuego en el Consejo de Seguridad con la abstención de Estados Unidos. Estados Unidos ya ha dicho que este paso de Israel no es positivo, que cree que se equivoca y que debería volver al entorno en el que se siguen las negociaciones y que, por supuesto, ya había dicho que el alto el fuego era necesario con determinadas condiciones. Desde Israel se está diciendo que hay alguna condición, sobre todo de rehenes, que debería incluirse en el alto el fuego y que Estados Unidos no ha peleado suficiente, pero la fotografía fundamental viene con la primera reacción de Israel, que relata el alejamiento. Aunque Israel sabe que no puede alejarse, que relata un pelín de alejamiento en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, que son históricas y que reflejan que Netanyahu, por mucha razón que pueda tener en determinados aspectos o no, lo que se percibe desde Biden es que está dañándole a él de cara a las elecciones de noviembre, y que es el punto que Biden no quiere permitirle a Netanyahu, y es convertir las elecciones de noviembre en Estados Unidos en una especie de plebiscito alrededor de cuál es la labor de Estados Unidos en Israel. No es que la haya hecho solo por... no, es que hay un elemento fundamental, que son las elecciones de noviembre, de una parte del electorado demócrata le está diciendo a Biden, por este camino no. El otro punto fundamental viene a calentar todavía más la fotografía en Oriente Medio, y fíjense cómo tenemos la de la guerra de Ucrania. El informe de la relatora de la ONU concluye que hay indicios de que Israel comete al menos 3 actos de genocidio en Gaza, según el informe de la relatora de Naciones Unidas. Ojo, porque el informe es poner un poco más de tensión, calentar todavía más el ambiente, en el sentido de que la opinión pública estadounidense, viendo lo que está diciendo el informe de la relatora de la ONU sobre los hechos en Gaza, le pidan un pasito más que no sea solo la abstención a Estados Unidos. Con lo que viene complicándose todavía más la fotografía, como ven en lo geopolítico, con 2 elementos fundamentales, Oriente Medio y Rusia, guerra de Ucrania, en un entorno donde Estados Unidos es la pieza fundamental en ambos.
al que se le señala de manera colateral por los atentados del viernes, al que se le señala de manera directa en cuanto al alto el fuego. Porque va a respaldar Estados Unidos, las medidas que Naciones Unidas vaya a poner para intentar evitar que Israel se salte el alto el fuego pedido por parte de Naciones Unidas. Es el elemento fundamental ahora mismo. Si Estados Unidos da un paso adelante, o Estados Unidos en este entorno ve que no puede dar muchos más pasos adelante y se mantiene en la abstención. El problema de Biden, vuelvo a decir, son las elecciones de noviembre. Si decide obviar las medidas contundentes que pueda tomar Naciones Unidas, contundentes entre comillas, alrededor de este aspecto, Oriente Medio, cuidado con el daño en la parte de las elecciones de noviembre para Biden, porque la situación es altamente complicada. Entrando en gráficos del día, vemos una situación